¿cómo están? Un saludo a todos ustedes. Soy Andy, nuevamente por aquí para platicar. Y vengo a platicar de un tema que normalmente nos suelen preguntar cuando trabajamos con cada uno de ustedes. Aquí en el centro holístico que llevamos mi esposo y yo, ya llevamos un poco más de 5 años. Ella empezó primero, yo le continué, entré en este trabajo tan hermoso, el medio holístico. Los acompañamientos son procesos muy hermosos que llevan cada una de las personas que se han acercado y nos hablan la confianza. Y entre las muchas preguntas, a veces me ha tocado a mí cuando trabajo, es que me preguntan de cuando a usted se le presenta la situación en la que de pronto quieren preguntar, quieren expresar lo que sienten, tal vez algo que no les gusta en el proceso de llamas, y de pronto sienten miedo a cómo hacerlo. Y siempre mi respuesta en ese sentido ha sido y la he enfocado de la manera en por qué yo no contestaba o qué sentía yo en ese momento. Eso, si ustedes buscan en alguno de los videos que ya está en el canal, van a encontrarse de pronto con el modo en que yo manejaba las cosas. Decía, pues muchas veces no contestaba porque no quería comprometerme, no me sentía cómoda, no me sentía segura, en ese momento no era lo mejor, o yo creía que no era lo mejor para mí. Pero pensando en estos días, estábamos pensando y hablando porque pues Edith y yo comentamos cómo esto cómo se da el proceso en las personas. Pues nos topamos mucho con la situación en que muchos de ustedes se acercan y nos plantean de cómo se sienten cada vez que la llama no contesta. Los divinos masculinos no contestan o contestan de un modo evasivo. Y Edith me preguntaba, bueno, porque ella a veces me pregunta, esto nos ha ayudado mucho para entender el proceso de ambos lados. Y yo he tratado de ser muy honesta. A veces no es muy cómodo porque es como desvestirte el alma y explicar por qué hiciste las cosas que no fueron las mejores ni las más correctas, pero pues te abres, quieres hacer algo diferente, quieres ayudar, quieres aportar al proceso, y por eso lo estamos haciendo de esta manera. Somos en la actualidad una pareja que está establecida. Nosotros en este momento seguimos en el proceso, porque el proceso nunca se acaba. El proceso ya se transforma y se vive desde diferentes aristas. Este proceso te invita a trabajar como ser humano, te invita a trabajar de una manera muy completa, por eso es un proceso maravilloso. Pero regresando al punto que yo quería tomar, me acuerdo cuando Edith me preguntó, bueno, ¿por qué no contestabas? Y yo pensé en la respuesta típica, porque pues no quería o no era mi momento. Pero yo recuerdo que le comenté a Edith, es que realmente lo que no estamos viendo o lo que no se está diciendo realmente, porque hay personas que llegan realmente angustiadas, o sea, llegan angustiadas con un dolor profundo, porque así vive el divino femenino. Yo nunca lo viví así, de esa manera, definitivamente. Pero el divino femenino pasa muchos momentos del proceso donde sufre mucho, donde siente la ausencia o el que lo ignoren o no hay una respuesta, como un sentimiento de abandono muy profundo. Y del otro lado, sí, la verdad no se siente de la misma manera. Sí se siente uno mal, evidentemente, porque sabes que no estás haciendo las cosas bien, porque extrañas a esa persona. Yo en mi caso como divino masculino, pero yo nunca la pasé así, como he oído no nada más a Edith, sino a muchas de las personas con las que hemos tenido la fortuna de trabajar. El punto es que cuando Edith y yo estábamos hablando de esto, le digo, mira, yo creo que es importante hablar de la falta de compromiso por la cual el divino masculino no asume el contestar un mensaje, el dar una respuesta, hacer una llamada, contestar una llamada o bloquear.
O sea, sí se puede explicar por qué uno lo hace, pero lo que genera el que uno como divino masculino haga esto, creo que es una parte que no se ha hablado mucho. Yo como divino masculino es muy simple, siempre lo he tenido claro. Cuando a mí me preguntaron, o cuando me pregunta Edith, o sale esto al tema, me preguntan, bueno, pero ¿por qué no contestas? O sea, cuando de pronto Edith me pedía una explicación, por qué de pronto mi respuesta era bloquearla, o enojarme, o ponerme en la defensiva. Porque si ustedes lo analizan, cuando yo estaba, evidentemente yo estaba en otra relación en ese proceso, cuando empezó el proceso, y pues yo siempre, por esta razón, yo no me comprometí. Yo tomé la decisión de seguir con la otra persona, pero en muchos momentos cuando yo estaba en esa situación, que de pronto me sentía colapsada, me sentía abrumada, buscaba a Edith. Y yo era la que la buscaba y trataba de acercarme a ella, pero cuando yo sentía ya que tenía que comprometerme, ya sea en la dinámica, en lo que decía, o en contar de cómo estaba mi vida en ese momento, me empezaba a sentir incómoda. Y muchas veces cuando ella que se daban estas situaciones, ese famoso mail donde Edith me escribió de cierto modo, diciéndome lo que nunca me había dicho, como externando su enojo, que tenía todo el derecho, pues yo me recuerdo que yo agarré, la leí y me molesté mucho, porque en el fondo pues yo sí no estaba en un compromiso, en una relación con ella, y sentía que lo que me estaba diciendo no lo entendía, porque yo no tenía un compromiso con ella, pero lo que yo no estaba entendiendo es que Edith se había guardado muchas cosas, y en el momento que las manifestó, pues evidentemente yo las vi fuera de lugar, porque pues uno ignora todo lo que están pasando. Cada vez que yo le hablaba a Edith, siempre estaba feliz, siempre estaba contenta, y yo me quedaba con esa idea. Entonces de pronto que Edith me escribiera así, evidentemente yo no lo iba a permitir. Yo no, y mucho menos contestar un mensaje así. ¿Por qué? Porque ¿qué iba a contestar? ¿En qué dinámica me iba a meter? No quería comprometerme. Uno no contesta un mensaje, uno no responde una llamada porque no quiere. No porque esté confundido, no porque esté pensando en la otra persona. Eso no es cierto. Que a veces dicen, es que lo hago por tu bien, yo, de pronto, esta famosa frase, lo hago pensando en ti, o lo hago por tu bien, y ahorita no te puedo dar lo que tú mereces. Uno sabe en el fondo que esa es la vía más fácil de escabullirse o de irse, si bien les va, porque a veces ni siquiera das una explicación y bloqueas a la persona. Entonces, para no verte tú tan malo, respondes ese tipo de cosas, pero en el fondo es que no quieres comprometerte. ¿Por qué? Porque en tu vida ni siquiera estás asumiendo el compromiso de tu propia realidad. Entonces, en el momento en que de pronto te piden una explicación, no la vas a dar porque sientes como que no tienes por qué hacerlo. El comportamiento del divino masculino en muchas ocasiones sí tiene tendencias egoístas, solo piensas en lo que te conviene, no me quiero comprometer, no me da la gana. Sí, así es el comportamiento, no lo vamos a negar. Por eso nunca hay un compromiso. Por eso es como que uno dice, bueno, yo no me comprometí a nada, busco a esa persona, porque sí hay un sentimiento, vamos a partir de eso, sí hay un sentimiento real, pero eso no quiere decir que por eso te vas a comprometer con la persona, porque para comprometerme con la persona tengo que primero arreglar todas las cosas a las cuales no quiero hacer frente. Mi vida actual en ese momento, sea una pareja, el vivir en otro lado, el tener una religión distinta, una ideología diferente, el matrimonio, casado, con hijos, lo que tú quieras. Para cada persona es diferente, para cada divino masculino es sumamente diferente las razones por las cuales no se queda, no se decide a hacerle caso a eso que sientes. El detalle está en que aunque
Edith se hubiera parado en la puerta de mi casa o yo me hubiera ido con ella, las cosas no hubieran funcionado. ¿Por qué? Porque tenía toda una realidad que iba a estorbar mi relación si yo hubiese deseado en ese momento estar con Edith. No más, el que yo hubiera aceptado estar con Edith en ese momento, o sea, sin haber cerrado ciclos. Por eso es muy importante cerrar los ciclos. Y yo se los sugiero a ustedes que cuando su divino masculino decida en algún momento pedir una oportunidad o regresar, hablen las cosas claras sin miedo, porque de eso va a depender evidentemente el que ustedes puedan estar de un modo sano con la persona. No se vale que uno esté y de pronto a medias un día te pares, porque así lo hice yo. O sea, yo muchas veces en diferentes ocasiones regresé con Edith, y yo recuerdo que después de una semana o 15 días yo me iba sin dar explicaciones y yo dejaba deshecho todo y a mí no me importaba, porque esto sucedía todas las veces. Fue así por yo no poner un punto y final a la relación con la que había estado. Yo supuestamente terminaba, yo supuestamente me enojaba cada vez que tenía un momento difícil, un momento complicado, pues yo buscaba Edith. Pero cuando se bajaban las cosas, se calmaban las cosas y la otra persona me buscaba y me decía, oye, piensa bien las cosas, a mí se me ponía el mundo chiquito. Y no estamos hablando de que yo sintiese amor por la otra persona, estamos hablando de mi mal forma de amar, el modo tan egoísta de relacionarme. Estaba yo aparte con una persona narcisista, donde me manejaba a través de la culpa, donde yo tenía mucho miedo en ese momento pensar que podía dañar a las personas. Uno de verdad cree profundamente que puede hacerle daño a la otra persona, pero lo que no sabe es que ya el daño está hecho, porque tú estás sufriendo, pero estás tan acostumbrado a no escucharte. Normalmente al divino masculino le cuesta expresar sus emociones, aunque en momentos es muy efusivo y todo esto, pero no cuenta lo que realmente está pasando. O sea, es esa parte y en la que te quedas con muchas cosas, no las dices. ¿Por qué? Porque te da vergüenza decir, ¿sabes qué? Me siento mal cada vez que te digo mentiras, me siento mal cada vez que te he bloqueado, no te he contestado el teléfono. Siempre me preguntan, ¿por qué no? Cuando Edith te llamaba, ¿le contestabas? No. Cuando Edith te mandaba mensajes, le contestaba muy pocas veces. Cuando Edith te escribió un mail, te contestaba, te lo puedo decir con los dedos de esta mano y me sobra, ¿no? A veces ni siquiera leía los mensajes, a veces ni siquiera leía los mails, los borraba de una vez. ¿Por qué? Porque eso implicaba que si yo contestaba algo, estaba correspondiendo y abriéndome a explicar cosas de las cuales yo no quería hablar, porque no me iba a comprometer. Lo que yo quiero dejar claro aquí es que cuando las personas, no sé, tú le dices un ejemplo, oye, no me dejes en visto, contéstame, si yo te mando, no sé, es muy típico, es que le hablé en diciembre, le mandé un mensaje en diciembre, en su cumpleaños no me contestó. No te va a contestar porque está seguramente con la familia o con alguien con el cual no puede hacer ese tipo de cosas, y tampoco te va a llamar rápido porque se puede ver descubierto. Muchas veces yo no contesté el mensaje porque evidentemente estaba con la persona con la cual había decidido continuar, y eso me exponía. Es la verdad, aquí no hay otra. No se engañen. Cuando la persona no contesta porque no quiere, y no se siente culpable y no se siente mal, es una decisión por conveniencia. Eso es así. En ese momento uno es muy inconsciente, uno sabe que no está contestando, y uno siempre dice de muy mala forma, sé que no se va a enojar conmigo, sé que me va a entender, ella sabe que estoy con otra persona, ella sabe que estoy con alguien más. Muchas veces pensamos, ella sabe que soy casado, o él sabe que estoy casada, él sabe que tengo hijos, o ella sabe que tengo hijos. O sea, la otra persona sabe lo comprometido que yo estoy y va a entender en todo momento lo que a mí me está pasando. Así piensa uno, así pensaba yo, y a veces
en el fondo uno no se quiere comprometer. ¿Por qué? Porque estás huyendo de ti mismo. El comprometerte, el que yo me comprometiese con Edith, bien, implicaba que yo tenía que dejar todo eso arreglado. Y a mí me costó mucho trabajo. Yo muchas veces intenté estar con Edith, pero como no tenía arreglado esa situación con mi ex, siempre regresaba con mi ex. Y entonces cada vez que regresaba con mi ex hacía sentir trizas a Edith. La ponía en un lugar donde no le daba su real valor. Y sí me sentía mal por eso, pero decía, yo puedo con esto, yo puedo con esta situación. Te volvías tan frío, tan desvinculado, que decía, no hay problema, esto es lo que realmente me conviene en este momento. Y tienes que pasar por eso, definitivamente. Cuando las divinas femeninas o divinos femeninos de pronto piensan, es que quiero escribirle, quiero decirle que estoy feliz o que estoy enojada o que tengo como una comunicación intermitente, que todo depende de lo que el divino masculino o divino masculino contesta. Cuando puede, cuando quiere, de pronto deja de contestar y contesta, no sé, mucho tiempo después y regresa como si nada y evade los temas, y de pronto cuando tú le empiezas a preguntar, empieza como a poner una resistencia, empieza a ponerse más frío, entonces se va la gosteada, te empieza a ignorar, se va. Todo lo va a hacer con el fin de evadir la responsabilidad. No se va a parar y te va a decir, es que no te contesté porque pues en ese momento no podía y estaba con la otra persona. No te va a contestar eso, porque no se va a poner en un punto donde va a admitir lo que no lo está haciendo bien. Aunque no se haya comprometido, eso es como, de ahí te agarras. La excusa es que yo no me comprometí contigo, tú me contestas porque tú quieres. Y cada vez que te oigo bien. O sea, pero entonces caes en el error de ese que estás hablando y empiezas a decirle te amo, te quiero. ¿Por qué? Porque no eres honesto. Como divino masculino no eres honesto. De que en el fondo, si no quieres hacerle daño a esa persona, no deberías estarle hablando. Te gana el sentimiento y todo. Sí, es cierto. En mi caso sí fue. Pero mi error era de pronto buscar a Edith. Que me ganara el sentimiento, pero al mismo tiempo cuando ya yo me sentía rebasada, pues la empezaba a congelar, por así decirlo. Empezaba a tratarla distante, y le decía, ¿sabes qué? Ahorita te hablo, o llegó mi jefe o algo así, y evidentemente cortaba. Yo no quería dar una explicación, yo no quería sentirme comprometida a explicar nada. Estaba tan enfadada de mi vida en ese momento que pues yo solo quería en ese momento escucharla y porque cuando yo la escuchaba me sentía bien, lo disfrutaba realmente, pero no quería nada más. Yo solo pensaba, necesito sentir esta tranquilidad que solo siento con ella. Pero pensar en dejar el compromiso que yo tenía me resultaba extremadamente difícil. Yo lo que tenía que hacer, tal vez esa es la parte en que uno como divino masculino tal vez es inconsciente, pero no lo haces para dañar a la otra persona con ese fin, pero sí la dañas. Eso hay que reconocerlo. Cuando tu divino masculino te diga, es que no me presiones, tú sabes que yo tengo un compromiso, tú sabes que yo tengo una vida así, complicada, con hijos, trabajo, la relación, y te ponen excusas y motivos reales pueden existir. El detalle es que aquí no se está tocando que tú eres el que está buscando a esa persona, y por eso la otra persona espera una respuesta tuya, porque hay cierto canal de comunicación y no, tú tienes que perder el divino masculino o divino masculina, tú tienes que perder ese miedo, dejar de tratar con pincitas, porque aunque sea tu divino masculino, tú no debes de permitir este tipo de cosas. Es muy hiriente, te desestabiliza, te descompone, te tiene como una zona ahí de espera,
esperando a que la otra persona le dé la gana de buscarte, de contestarte. Yo no estoy de acuerdo o no comparto en tratar mal, en que nos debemos de tratar mal, pero sí empezar a poner límites y decir definitivamente como me lo dijo Eddie en algún momento, porque tenía que pasar. ¿Sabes qué? La neta, yo no quiero, o sea, yo te amo, pero no quiero lo que tú me das. Y tenía toda la razón del mundo, porque lo que yo le había dado hasta ese momento había sido muy difícil, y esto hay que reconocerlo, es muy duro, hay que dejar de romantizar. Fueron muchas veces que la bloqueé, muchas veces que la ignoré, muchas veces que le prometí cosas y no se las cumplí. Después, bueno, yo evidentemente pasé un proceso donde me rendí, donde tuve que poner en orden todo eso. Y saben, fue satisfactorio poder hacerlo. Yo creía que no lo podía hacer, pero hasta el momento en que me decidí, porque ya había tocado fondo, ha sido una de las cosas más satisfactorias de mi vida, poder enfrentar esa situación con la persona con la que estaba en ese momento y sentir que me liberé. Y después realmente empecé a hacer las cosas que yo quería. Pero ese paso da mucho miedo, porque tú sientes que de pronto lo que estás haciendo te deja totalmente libre, y eso implica hacer las cosas por ti, no por cumplirle a alguien más, o porque debes hacer lo correcto, o porque tienes responsabilidades. No, aquí por primera vez estás escuchando tus emociones, tu corazón, tu sentir, tu cuerpo. Es como el proceso está maravilloso, que te invita a escucharte en todos los sentidos, tanto lo que tienes que enfrentar como lo que tienes que escucharte a ti. Yo nunca me había escuchado a mí misma. Mi cuerpo me gritaba de felicidad cada vez que yo estaba con Edith, pero yo decía, ay, seguramente esto es una cuestión de emoción, y cuando nos conozcamos se nos va a pasar, y entonces me voy a dar cuenta que todo lo que hice no valió la pena. Y no me atreví a creer en que eso podía ser posible, podía ser viable. Yo lo veía muy difícil, realmente. Aparte de la distancia, aparte que no nos habíamos visto nunca físicamente, todo este tipo de cosas sí hacen un peso muy importante, pero uno no se imagina que no es tan difícil como uno lo cree, perdón. Uno piensa que no va a poder, porque en la vida, tal vez cuando la vida te ha puesto una y otra vez situaciones en donde tienes que decir que no, poner un límite, no permitir atropellos, y no lo has hecho, lo has permitido. Yo con la persona que estaba en ese momento era totalmente complejo. Eddie al contrario, Eddie tenía mucho cuidado cómo me trataba, cómo me hablaba, me trataba de un modo maravilloso, me trataba increíble, y aún así yo dudaba de eso, yo dudaba de que eso pudiese ser sostenible. Después de mucho tiempo que ya no se pudo sostener la situación en la cual yo estaba, en la relación en la que yo estaba, que toqué fondo porque fue muy duro, me quebré y empecé a asumir mi responsabilidad. Empecé a entender que yo había hecho mucho daño, sin quererlo, pero lo había hecho. Entonces el punto aquí es, cuando ustedes quieran decirle algo a su llama, y su llama les responda, es que no puedo, no me presiones, no quiero hablar de esto, no quiero, en el fondo, aunque ustedes no lo crean, eso es no quererse hacer responsable. No tienen ni la más mínima intención de hacerse responsable dando una mínima explicación, porque cuando tú quieres contestarle a alguien, llamar a alguien, lo puedes hacer. Si realmente te interesa, lo puedes hacer. Yo no lo hacía porque no me interesaba en ese momento tener un compromiso con ella. Esa es la única verdad, no hay otra cosa. Pero de que si lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho, claro que sí. Cuando yo me comprometí con ella, los 2 primeros años fueron a distancia. Y no hubo un día de mi vida que yo no contestara de manera inmediata, de que no estuviéramos haciendo una rutina a través de videollamadas, porque era nuestra forma de comunicarnos. Y en ese momento sí se pudo.
porque yo me comprometí y yo quise. Entonces, cuando esto esté pasando, no tenga miedo, porque aunque ustedes contesten a eso, están dando lo que sienten, no con un reclamo, sino con el derecho de empoderarse y decir, es que esto me duele, te hago consciente. Lo que pasa es que se siente miedo a que la persona se vaya a ir. Ese es el miedo que ustedes tienen. Ese es el miedo que sintió Edith. Es que no le voy a contestar porque he esperado tanto que me hable, que en el momento que yo le conteste así, no, me va a bloquear, se va a ir y no me va a volver a hablar. Mentira. Yo sí le iba a volver a hablar. Si ella me hubiera hablado de esa manera, si ella me hubiera hablado de cualquier manera, yo iba a regresar, porque yo la terminaba extrañando. El problema es que se siente ese miedo, ese temor a que la persona se va a ir, y por eso cuido el modo como contesto. Pero eso significa ponerte en una sensación de que no tienes estabilidad emocional. Sientes como que ni siquiera sabes en qué te ubicas, cómo te ubicas, si te va a hablar, si no te va a hablar, y eso no está agradable. La otra persona, el divino masculino, no está padeciendo por eso. Está padeciendo y está sufriendo por su realidad, que no tiene nada que ver contigo. El como tú le contestes, el como tú lo trates, no va a depender el que la persona esté, el divino masculino esté o no esté. Yo los invito a ustedes, y esto lo hago con toda la seguridad del mundo, y mucha gente me va a querer cortar la cabeza, en que cuando pase eso, contesten. No a pelearse, sino a hacerse escuchar. Dejen de contestar, contéstanle como si le contestaran a cualquier otra persona. Y van a ver que las cosas van a empezar a cambiar. Yo, si Edith me hubiera contestado así, tal vez me hubiera enojado. Y tal vez se hubiera dicho, yo no le voy a hablar a Edith. Yo no quiero saber nada de Edith. Pero yo hubiera regresado. Claro que sí. No sé en cuánto tiempo. Lo más que yo llegué a estar lejos de Edith fueron 6 meses. Pero si tu llama no te contesta, es porque no le conviene en ese momento, porque no quiere, y sí tiene la conciencia de lo que está haciendo. Entonces, y no la está pasando mal porque te deja de contestar. No sufre por eso. No sufre ni se siente más feliz cuando tú le escribes bonito. Sí, claro, uno le gusta todas las cositas bonitas, pero si tú le contestas de un modo u otro, él ni se da cuenta. Muchos de todos esos tiempos que aplicó Edith, y estuvo Edith ahí con el cuidado de si ponía una coma, de si contestaba de esta manera, cómo sonaba, lo releía. Yo a veces ni leía ese mensaje. Entonces, sean un poquito más humanos, escúchense, y hay que tener mucho amor propio, porque en el momento en que tú te das a respetar, estás también respetando a la otra persona y le estás enseñando algo que debe de aprender. No hay que permitir groserías. Pues yo les envío muchas bendiciones, y pues espero les haya gustado este video. Cualquier cosa pueden escribir, ya saben, sugerir temas. Vamos a estar más a menudo subiendo contenido. Están invitados e invitadas, si quieren y les resuenan, a acercarse a nosotros. Nosotros tenemos todas las vías de comunicación abiertas para las personas que deseen un acompañamiento. Este acompañamiento es hermoso, hay muchas personas con las cuales ya hemos trabajado que empiezan trabajando por la llama y se dan cuenta que hay muchas cosas, hay un mundo de cosas que ni siquiera tienen que ver con la llama, que se tienen que trabajar. Claro que sí, se trabaja, tenemos formas de trabajar el proceso de llamas. O sea, de hecho nosotros tenemos un curso de llamas gemelas. Nuestra línea es enfocada a llamas gemelas, pero también tenemos otros servicios. Tenemos constelaciones familiares, maravilloso, hermoso, es un modo de ver de pronto todos estos bloqueos transgeneracionales de los cuales yo ni siquiera tengo idea. Edith es maravillosa haciendo esto. También trabajamos registros akáshicos. O sea, es como que tratamos de abordar todo un proceso de un modo integral, tanto espiritual, emocional como físico. Con un aspecto siempre holístico. Los invitamos también, si quieres aprender, impartimos cursos, tenemos cursos muy interesantes, cursos de todas estas ramas de las que yo hemos nombrado, y también tenemos una escuela de tarot donde constantemente estamos dando cursos. Ahorita vamos a trabajar
2 cursos hermosísimos y maravillosos que uno realmente lo he visto pocas veces, que vamos a trabajar con adolescentes, con jóvenes. Todos están invitados, pregunten por favor, comienza el lunes. Vamos a trabajar con jóvenes y sus emociones. Recordemos que esta es una etapa donde todo es se enrolla mucho la mente, no entienden sus emociones, son muchos cambios, y pues esta es una oportunidad para aquellos padres que tienen ese dolor de cabeza. No entiendo a mi hijo, no sé qué siente, todo el tiempo está callado, todo el tiempo está metido en el aparato. Bueno, aquí vamos a invitar a trabajar a que tu hijo, tu hija se voltee a ver adentro y empiece a conectar con esa parte emocional. Y si conecta, que sepa cómo aprovechar todo esto que siente, para que entienda como ser humano qué es lo que importa, cómo manejar todo esto. Vamos a usar diferentes metodologías, ejercicios, técnicas de meditación y el tarot como herramienta a través del tarot evolutivo. Mostrando la imagen y pidiéndole al niño, al joven, que nos diga qué sientes, con qué conectas. El tarot es una herramienta maravillosa. Y el segundo curso que vamos a tener, totalmente invitados, hay unos descuentos por ahí, pregunten para los 2 cursos, es el de arcanos mayores. Vamos a empezar un curso primer nivel de tarot, arcanos mayores. Tiene una duración de 2 meses, son 8 sesiones, se dan 2 extras para práctica. Es un curso muy completo, contiene historia, significados arquetípicos, simbología, procesos que han pasado la carta con los diversos, aunque trabajamos con el tarot Rider, vamos a explicar con los diversos tarot hasta llegar a lo que tenemos ahorita en la mano, que es el Rider White, con el que vamos a trabajar. La persona va a terminar en el curso sabiendo el significado y de dónde viene cada carta, la simbología, y cómo interpretar una carta en diferentes niveles, de diferentes formas, todos estos secretos maravillosos que están ahí para ser interpretados, la metodología al hacer una interpretación. Vamos a trabajar tarot evolutivo, tarot predictivo, tarot terapéutico, todos los diferentes tipos de tarot para que la persona, cartas invertidas, o a la persona que le resuene todo lo contrario. Es un curso muy dinámico, es un curso donde a la gente se le queda porque sí el significado. Aquí se encuentra el tarot de un modo muy completo, pero muy integrativo, se le queda a uno. Entonces están sumamente invitados. Este próximo jueves comienza el curso de arcanos mayores. Entonces son 2 cursos maravillosos, unos para los chamacos. Pregunten, hay promociones que van a estar vigentes, creo que estos 3 días, no lo sé, ahorita no lo tengo presente. Y curso de arcanos mayores que empieza el jueves. La casa, vamos a estar tirando la casa por la ventana. Y pues ya para cerrar, terapia de acompañamiento. Es una terapia donde te vamos llevando de la mano según y acorde a tus necesidades. Han habido resultados maravillosos donde la gente se empieza a atrever a hacer eso que tanto temes, y principalmente terminas valorándote y amándote profundamente a ti misma. Entonces eso es la intención de trabajar en uno. Pero bueno, yo me despido, le envío muchas bendiciones, cuídense mucho y estamos en comunicación. Ya saben, cualquier cosa comenten, acérquense con nosotros, por ahí dejaremos los teléfonos y estamos en comunicación. Los quiero mucho, saludos y bonito y hermoso proceso. Bye.